Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Agradezco a los centros de rehabilitación que se han conectado y a los familiares a los que principalmente está dirigido esta charla. Como siempre voy a iniciar con la declaración de conflictos de intereses. Una declaración de conflicto de interés establece cuál es mi postura frente a la forma de trabajar de cada uno de los distintos centros de rehabilitación. Y para mí es muy importante dejar claro que yo no trabajo y no tengo ninguna relación con ninguno de los centros de rehabilitación. Yo tengo una práctica privada y hago interconsultas a petición de los directivos como psiquiatra con especialidad en adicciones. No tengo ningún tipo de contrato. Sinceramente, yo no tengo ninguna injerencia en los tiempos en los cuales los usuarios permanecen en los centros de rehabilitación, ni tengo ningún interés para que se mantengan en un centro en específico. Sencillamente, al hacer una valoración adictológica, establezco estrategias farmacológicas y pronósticos al respecto eh, de lo que se puede alcanzar en un tratamiento psiquiátrico adictológico. No tengo ninguna relación con los laboratorios farmacéuticos, por lo tanto, cuando indico cierto medicamento al respecto de alguna marca en específico, es porque estoy calculando al respecto de la ingeniería de cada uno de los medicamentos un efecto. Eh, Ningún laboratorio me patrocina, no recibo dinero de los laboratorios, no doy pláticas para laboratorios y por esta charla nadie me da ninguna retribución económica. Se hace estrictamente para fines educativos y para generar una conciencia al respecto de los trastornos por consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. El día de hoy vamos a hablar de un proceso que se conoce como neurodegeneración. Yéndonos hacia atrás, en esta serie de charlas, hemos abordado paso a paso cuál es cada uno de los momentos médicos, psiquiátricos, médico-neurológicos que sufre una persona que usa alcohol, tabaco y otras drogas. Hablamos desde la intoxicación, que sabemos que la intoxicación es cuando se está bajo los efectos de la sustancia, cuando se está intoxicado, por ejemplo, en el alcohol, cuando se está ebrio, se está borracho, como comúnmente se dice, y hemos evaluado que cada uno de los estados relacionados con las sustancias pueden ser a partir de su efecto principal. Por eso se dividen las drogas en excitatorias, aquellas que dan para arriba como la cocaína, el cristal, aquellas que tienen un efecto depresor como el alcohol, la marihuana, las benzodiazepinas, aquellas que generan efectos alucinantes, como por ejemplo el LSD, el ayahuasca, el floripondio, la salvia, el DMT, y todas aquellas drogas que tienen efectos mucho más profundos en el sistema nervioso central, que atacan centros o que controlan centros del dolor, como son los opiáceos otras, y otros sistemas de muchísimo mayor relevancia. Al tener esta claridad, hemos podido continuar conociendo cada uno de estos efectos. Y hemos observado el mecanismo neuropsicológico de cada una de las sustancias. Los seres humanos usamos drogas, usamos alcohol
y usamos tabaco para forzar al cerebro y obtener un efecto que no está sintiendo. Obligamos al cerebro a sentir cuando usamos drogas excitatorias una sensación de bienestar, de fortaleza, de disminución del sueño, de mayor capacidad para hacer, para trabajar. Cuando usamos drogas depresoras, lo que estamos buscando para lo que se usan es para lograr un efecto que disminuya la ansiedad. Cuando las personas están muy angustiadas o sienten un malestar psicológico profundo, utilizan generalmente drogas como la marihuana para evadirse. Muchas veces se ha dicho o se habla de forma despectiva de la palabra evadirse. ¿Está mal o está bien evadirse? Vamos, es un mecanismo compensatorio de todos los seres humanos al respecto de un dolor psicológico profundo. Entonces, obligamos al cerebro a sentir tranquilidad cuando está en medio de la angustia. Para eso se usan este tipo de drogas. Por ejemplo, los inhalables, como es el PVC, que se le conoce como monas, se utilizan esos citotóxicos cuando el ser humano busca alejarse de una realidad que lo está consumiendo. Cuando los conflictos al respecto de la inseguridad, eh, los conflictos familiares, los conflictos de pareja son tan graves, se busca huir de esta realidad. Entonces, el tabaco, el alcohol y las drogas de abuso forzan al cerebro para generar una respuesta que no se está teniendo en ese momento, para reír en medio de la tormenta, para dejar de sufrir. Y aquí, una vez que ingresa la sustancia al cerebro y que se produce la intoxicación, automáticamente la totalidad del cerebro busca adaptar nuevamente al funcionamiento natural. El cerebro lucha contra la intoxicación porque interpreta la intoxicación como un estímulo que lo está dañando al momento en el que lo obliga a liberar toda una serie de sustancias para sentir algo que no está sintiendo. Imagínense que eh, un día van caminando y sin darse cuenta se enganchan con una lámina y esto les genera muchísimo dolor físico. Las drogas con efecto psicoactivo obligan al cerebro en este momento a reír en lugar de llorar, a sentirse en un bienestar muy grande en lugar de tener miedo por la infección, por el tétanos. En esta situación, automáticamente el cerebro va a mandar una serie de señales para reorganizar esta conducta y esta percepción y mandarle al individuo la señal de que está en peligro, de que tiene que atenderse, de que no puede perder sangre, que el perder sangre le va a generar un daño que puede poner en riesgo su vida. Engañar esta señalización implica necesariamente forzar al cerebro a hacer algo que en ese momento no está percibiendo. Al forzar a este sistema, logramos que todos los circuitos cerebrales se adapten para ir generando esa respuesta, ir disociando esa respuesta y así poder evitar un daño grave.
Les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien tiene sed, lo que busca es tomar agua. Cuando alguien está deshidratado, lo que busca es tomar agua con una cantidad importante de electrolitos. Cuando alguien tiene un trastorno por dependencia al alcohol, en el momento que siente sed, su cerebro ya se neuroadaptó y automáticamente va a buscar alcohol. Oye, pero el alcohol, todos sabemos que no quita la sed. El alcohol no quita la sed, todo lo contrario, deshidrata. El alcohol tiene una potencia para deshidratar grave, que es lo que en la abstinencia que todos conocemos como cruda coloquialmente, hace que te sientas así como cartón todo seco, con una dificultad para pasar el agua porque no tiene electrolitos. Entonces, se buscan alternativas como los caldos, los tés, los sueritos o conectarla, lo que comúnmente se dice como conectarla. El cerebro ya se adaptó y en lugar de generar toda una conducta para buscar el agua, se condiciona de tal manera, se neuroadapta para no identificar que si sigue tomando el alcohol lo va a deshidratar y puede morir. Todo lo contrario, hace que busque más alcohol, más alcohol, más alcohol, y por eso en las personas que tienen trastorno por dependencia al alcohol terminan teniendo convulsiones, que vamos a verlo posteriormente. ¿Por qué suceden? Lo mismo pasa, por ejemplo, en las personas que utilizan cocaína o utilizan cristal. Muchas veces ya no se está obteniendo el efecto deseado. La cocaína o el cristal ya no te está dando servicio, ya no te hace sentir poderoso, ya no te hace sentir libre, ya no te hace sentir ese bienestar potente, ya no te quita el miedo, porque esto es algo muy importante. Las personas que están viviendo mucho miedo, que tienen mucho temor, que están muy angustiados, usan la cocaína, usan el cristal, usan otro tipo de anfetaminas para evadir este miedo. Pero tú sabes que al final te termina dando más miedo el quedarte sin una dosis de cocaína, el quedarte sin una dosis de cristal, que lo que te llevó a consumirlo. Y por más que tú ya quieras parar, por más que ya no te esté dando servicio, por más que estés totalmente angustiado, solo, creyendo que todo el mundo te está persiguiendo, ya te le estás pasando tan mal, tu cerebro se neuroadaptó y lo que está buscando es que al final tú vayas por otro gramo, que al final tú te fumes otra piedra. Cuando normalmente lo que haría el cerebro es decirte, ya basta, nos estamos muriendo, le estamos pasando mal. Le teníamos miedo al miedo y ahorita estamos en un cuento de terror. Ya deja eso. No es que ya no puedo, porque tu cerebro se neuroadaptó, generó toda una serie de conexiones para estar buscando en lo que te genera el malestar la cura. Esto es una sensación de pérdida total. Y conforme se vaya manteniendo el estímulo, el cerebro va a generar más neuroadaptación, más neuroadaptación, más neuroadaptación, más neuroadaptación. Por eso, en la literatura de AA se dice alcohólico hoy, alcohólico por siempre. Se refieren a esto. El contacto con el alcohol, con el tabaco y otras drogas te va a generar cambios adaptativos que ya no son reversibles. Ya a nadie se le quita la neuroadaptación. A nadie ya se le quita lo que era el alcoholismo.
A nadie se le quita lo que era lo que antes se conocía como tabaquismo. A nadie se le quita lo cocainómano, como anteriormente se decía, muy mal dicho. A nadie ya se le va a quitar lo cristaloso. Siempre voy a tener un cerebro cristaloso. Sí, lo hemos visto en las pláticas anteriores. Sí, porque ya se neuroadaptó. Siempre se me va a estar antojando. Sí, siempre se te va a estar antojando. Oiga, pero al final, mi droga de impacto siempre fue la cocaína. Yo no tenía problemas con la marihuana, pero sabemos actualmente que por esta neuroadaptación haces dependencias cruzadas. Yo nunca consumí cocaína, yo nunca consumí, perdón, marihuana, no fue mi droga de impacto, pero si siendo dependiente a cocaína empiezo con el consumo de marihuana, las vías dopaminérgicas y las vías serotoninérgicas que hemos visto anteriormente, que son una vía de dependencia, pueden llevarme a una recaída de cristal. Es que yo no tengo problemas con beber. Yo vengo aquí por cocaína, yo vengo aquí por cristal, yo vengo aquí por PVC. Sí, pero si sigues maltratando tu cerebro y sometiéndolo a las descargas, forzando al cerebro con alcohol, al final del día, eso te va a generar una recaída para tu droga de impacto. Y es mi gran batalla. ¿Para qué fumas en un centro de rehabilitación? Es que no le pueden quitar todo a una persona. Pues claro que se le puede quitar todo. Eso no va a sentir peor. Lo vimos. En la fase de desintoxicación y en el tratamiento de las abstinencias, es mejor tener la mayor parte de los síntomas que se expresen a estar estimulando constantemente al cerebro porque sigues fumando dentro de un centro de rehabilitación. La lógica neuroadaptativa, la lógica neuronal, neuroquímica, neuroendocrinológica, no se apega al criterio de los padrinos. Son ciencias, neurociencias, que ya tienen toda una serie de estudios y toda una serie de protocolos de tratamiento que están especificados. Y aquí hemos podido comprender que todas aquellas drogas de abuso van a seguir generando un riesgo y vas a seguir teniendo un craving por el resto de tu vida. Así es, y aquí está la base. Se me va, o sea, llegué hasta, como también dice la literatura, el hombre que se puso la bata y las pantuflas después de llevar muchos años sin consumir alcohol, tuvo el antojo de consumir y terminó teniendo una recaída que le costó la muerte. Esto parecía anecdótico. Por eso el programa de AA fue un pionero muy importante, pésele a quien le pese. Actualmente se sabe que a partir de los mecanismos de neuroadaptación, las recaídas tienden a ser con mucho más intensidad y son a lo largo de la vida. Sin embargo, de lo que vamos a hablar hoy es que a partir del efecto se puede pasar directamente a un proceso conocido como neurodegeneración, que son daños a la estructura o al funcionamiento del cerebro que ya son permanentes, que se tornan permanentes. Oye, pues no estás diciendo que la neuroadaptación también es permanente. Sí, pero hay una distinción. La neuroadaptación no altera el resto de tus funciones. ¿Qué quiere decir esto? La neuroadaptación no va a generar que tengas un estado psicótico de por vida, que veas cosas que los demás no ven, que escuches cosas que los demás no escuchan, que tengas una conducta desorganizada. Simplemente
La neuroadaptación te va a generar el deseo constante y continuo a lo largo de tu vida de consumir drogas. Y te salió barato, porque la neurodegeneración se manifiesta en pérdida de las capacidades intelectuales. Dicho de otro modo, te puede dejar tarado, con dificultades graves de atención, con dificultades graves de memoria, con dificultades graves, ojo, para el control de impulsos, para adaptarte. Oiga, doctor, es que ya estuve varios meses en un centro de rehabilitación, estoy en una fase de reinserción y no duro en un trabajo, porque soy muy impulsivo. Soy muy impulsivo, me cuesta mucho trabajo recibir órdenes. Ojo, puedes tener ahí un daño cerebral. Es que, doctor, antes era muy activo, muy activo, y ahorita me da pereza todo. ¿No serán los medicamentos que usted me da? Bueno, fuera, porque te quito los medicamentos y se resuelve el problema. Probablemente este problema de anedonia, de apatía, puede ser un daño permanente. Oiga, doctor, es que pues ya llevo muchísimo tiempo de rehabilitación y tengo dificultades para controlar mi estado de ánimo. A momentos me siento muy feliz, otras veces muy triste y durante todo el día estoy ansioso. ¿No seré border? ¿No tendré trastorno límite de la personalidad? Oye, ¿qué te parece si primero descartamos que tengas un daño cerebral, que tengas neurodegeneración? Ojo, porque la neurodegeneración puede aparecer desde los primeros consumos. ¿De qué depende que aparezca un daño cerebral en los primeros consumos? Si eres hombre o si eres mujer. Uno, dos, la edad en la que empezaste a consumir, el tipo de sustancia con el que empezaste a consumir, algo que no se puede controlar, no se puede saber la pureza de la sustancia. Que tú creas que el dealer es tu mejor amigo, no significa que lo sea. Al dealer no le interesas. Igual puede mezclarte una dosis con fentanilos, que si bien te va, con talco, con aspirina sin saber que eres alérgico, con cualquier medicamento caduco que se le cruce, vamos. Nunca se puede contar con la pureza de las sustancias. Es que yo solamente consumo cannabinoides. Ok, muy bien. Cannabinoides, de acuerdo. ¿Cómo los consumes? En bong. Te das cuenta que todo aquello que pueda ser disuelto en el líquido, de los cuales inhalas, puedes terminar consumiendo que pueden ser desde bases oleosas, que pueden ser aceites, esencias que generan alteraciones pulmonares, hasta fentanilos, que no existen estudios que establezcan la potencia que en cada edad puede tolerar el cerebro sin dañarse. Es que no es lo mismo que un adolescente de 16 años consuma marihuana con un nivel de potencia, de concentración del 95%. Farmacológicamente se sabe que hay que ver el peso, la talla, si es hombre, si es mujer, para ir titulando las dosis. No se le da lo mismo de quetiapina a una mujer que a un hombre por la cantidad de grasa. No se le da lo mismo de risperidona, de epival a un hombre que a una mujer, que a alguien que tiene mayor masa corporal, que alguien que está más delgado, que alguien que está consumiendo alcohol y otras sustancias, que alguien que solamente consume alcohol, alguien que consideras que tiene daño hepático o no, alguien que tiene antecedentes de alergia a esos medicamentos. Hay una serie de factores que se tienen que considerar
Para indicar un fármaco, tu dealer no te hace una historia clínica, no le interesa. Te dice, mira, está buena, esta te pega duro, esta te va a pegar bien duro. Y sí, sí te pega tan duro que te puede generar un daño cerebral desde la primera, eh, desde el primer consumo. Y entonces hemos visto que para que funcione una droga tiene que afectar el metabolismo cerebral. Váyanme siguiendo. El metabolismo cerebral es la química del cerebro. Es la química, el cerebro funciona a partir de procesos químicos en un organismo vivo. Estos procesos químicos están diseñados para producir y usar energía y que el cerebro funcione. Para que estés despierto, tu cerebro te ayuda en la atención, la concentración, la memoria. Tu cerebro te ayuda a relacionarte, a controlar tu atención, perdón, a controlar tu ansiedad, te ayuda a vincularte, te ayuda a caminar, a saber cuando tienes hambre, a saber cuando tienes sed. Todos los receptores que están en el cerebro tienen funciones específicas. Los defensores de las drogas naturales, de la medicina ancestral, dicen, es que tenemos receptores cannabinoides en el cerebro. Y entonces, si tenemos receptores cannabinoides en el cerebro, ergo, por lo tanto, usar marihuana está bien. Los receptores cannabinoides en el cerebro no están diseñados para que consumas marihuana. Tienen funciones específicas en el control del dolor, en el control de la ansiedad. Tenemos una serie de receptores para opiáceos que tienen que ver con, más que, no con el control del dolor, sino con la producción de hormonas. La heroína altera de una forma brutal la neuromodulación, la modulación de las hormonas, la modulación del ciclo sueño-vigilia, no están ahí para que los puedas estimular. Por ejemplo, los receptores nicotínicos no aparecieron en el cerebro para que tú fumes. Están en el cerebro y cumplen una serie de funciones que están en constante equilibrio con el resto. Las drogas de abuso, a partir de alterar esta química cerebral, van a generar el efecto, van a forzar el cerebro para que tú tengas ese efecto. Pero como no hay un balance, como no hay una forma de saber qué efecto vas a tener en tu primera dosis de marihuana, en tu primera dosis de cocaína, en tu primera dosis de cristal, se pueden alterar rápidamente estas cuatro funciones que son básicas para el funcionamiento cerebral. Uno, al cerebro le tiene que llegar sangre. Es muy importante que al cerebro le llegue la cantidad adecuada de sangre porque a partir de ahí se oxigena, las células, las neuronas tienen que respirar. El cerebro no tiene una naricita allá adentro, requiere de que le llegue sangre limpia y de que pueda sacar todos los desechos y requiere oxígeno. Las células son entes vivos. Una célula es el mínimo elemento en el cual se presenta el fenómeno que conocemos como vida. Una célula está viva.
necesita respirar como todos los organismos vivos en el planeta y necesita comer. Respira oxígeno, saca componentes como el CO2 que tienen que expulsarse para que no se contamine el cerebro y requiere comer. Entonces la glucosa es muy importante para que el cerebro siga vivo. ¿Y qué más necesitamos los seres humanos para seguir vivo? Sí, tomar agua. El cerebro está hecho de proteínas y de grasas. Por eso es blandito, por eso es muy delicado. El cerebro dentro del cráneo está suspendido en agua. Y la función del líquido cefalorraquídeo, la función de esa agua es que nuestro cerebro puede estar muelleando. Si no, cada vez que saltáramos, cada vez que nos aceleráramos o desaceleráramos, el cerebro tendría daños al golpearse con las paredes del cráneo. Entonces tiene que estar flotando en agua, por fuera está rodeado de líquidos y por dentro en unas cavidades que se llaman ventrículos, también tiene agua. Y en esta agua hay electrolitos, sodio, potasio, magnesio, algunos minerales que favorecen los procesos químicos que se generan dentro. Todos estos electrolitos, el sodio tiene una carga positiva, el potasio tiene una carga negativa. Cuando se mueven y chocan entre ellos, generan potenciales eléctricos y hacen que nuestro cerebro funcione con electricidad. Aquí va la primera situación relevante. Nuestro cerebro es eléctrico. Entonces, cuando alguno de sus hijos, alguno de ustedes, compañeros, cuando llegan a el centro de rehabilitación, y a partir de la primera consulta sospechamos que puedes tener alguna alteración neurológica, el primer estudio que se pide se llama electroencefalograma. El electroencefalograma es un método que mide la electricidad del cerebro. Nuestro cerebro es eléctrico. Entonces, como le hacen los electricistas, puedes ponerle unos cablecitos para ver si hay un corto. Y cuando van y revisan tu casa los electricistas, cuando están revisando la instalación eléctrica, ponen este aparatito, creo que no sé cómo se llama, le voy a preguntar a una de mis amigos ingenieros, ponen este aparatito y van checando cada uno de los enchufes, cada una de las terminales para ver si hay un cortocircuito. Con la misma lógica funciona el electroencefalograma. Se va buscando, les ponen una especie de chuponcitos que se llaman electrodos en distintas partes de los lóbulos frontales y se amplifica la respuesta eléctrica. Esa respuesta eléctrica nos da un trazo. Es un estudio que lleva muchos años, entonces se tiene mucha experiencia y se puede saber ya cuando el trazo es normal o el trazo está normal. El electroencefalograma se le conoce como un estudio de tamizaje. ¿Qué quiere decir esto? Si su hijo, si su familiar, si su esposo está en un centro de rehabilitación y le mandamos tomar un electroencefalograma, quiere decir que tenemos sospecha de que exista algún tipo de neurodegeneración, que pueda existir un daño metabólico que podría ser reversible o un daño estructural que puede o no puede ser irreversible. Entonces, a partir de este estudio, si el electroencefalograma sale normal,
se ha podido observar que ya no es necesario hacer otros estudios. Sí, siguiendo el ejemplo de la casa, si voy y checo que no hay un cortocircuito, entonces no tengo por qué ponerme a sacar cables para irlo checando cada uno. Si veo que hay un cortocircuito de aquí a acá en este circuito de la cocina a el pasillo, entonces en lugar de ponerme a sacar cables de toda la casa, solamente me voy a dedicar a esa sección. Si tenemos un electroencefalograma normal, entonces es necesario hacer más estudios. Esos estudios los vamos a empezar a revisar más adelante. ¿Ok? Hablemos de neurodegeneración. Como les comentaba, lo básico para el funcionamiento cerebral es el flujo arterial cerebral. El cerebro tiene arterias que llevan sangre limpia a todas las áreas, sangre que tiene oxígeno, sangre que tiene glucosa, para alimentar cada una de las neuronas desde el centro hasta la periferia, desde adelante hacia atrás, desde arriba hacia abajo. Cada una de las áreas del cerebro tiene que ser alimentada. ¿De qué depende que llegue agua a tu baño? ¿De qué depende que llegue agua al tercer piso de un edificio? Primero, de la bomba. Tiene que haber un sistema de bombeo. Este sistema de bombeo tiene que tener la fuerza, los caballos de fuerza para bombear la sangre desde un punto al otro. Para eso se necesita en el cuerpo que el corazón tenga un adecuado funcionamiento. Punto número uno. Punto número dos. Se necesita que, por ejemplo, en tu casa, regresemos al ejemplo de tu casa, necesitamos que la bomba tenga la suficiente fuerza, que no sea muy potente porque al final puede terminar reventando los vasos. Punto número dos, necesitamos la integridad de los vasos, que los vasos puedan resistir, que los tubos puedan resistir la presión de salida de la bomba, que la bomba sea la adecuada y que la salida, que la expulsión sea la correcta. Y en tercer punto, que el tubo no esté obstruido, que no esté tapado. Si hay un tubo, si hay una tubería tapada en tu casa, entonces por más que trabaje la bomba, no va a pasar el agua. Va a terminar o haciendo estallar el tubo o no va a llegar a la regadera. ¿Ok? Entonces son tres puntos. Necesitamos que bombee adecuadamente, que no se reviente el tubo y que el tubo no esté tapado. De la misma manera, el flujo cerebral funciona. Vuelve a pensar en tu casa. El agua llega a la regadera, el agua llega al WC, el agua llega a la tarja donde lavas los trastes. ¿Qué más requieres? Pues lo que requieres es que exista un adecuado drenaje. Si llega el agua al depósito del WC y el WC no tiene la capacidad de descarga, ¿qué va a terminar sucediendo? Va a rebosar y se va a vaciar, se van a vaciar los desechos. Lo mismo sucede en el cerebro. El cerebro tiene una llegada de oxígeno, una llegada de glucosa y tiene que tener un sistema de alcantarillado para ir retirando todos los desechos. Si se fijan en este esquema, aquí está el tejido cerebral, aquí hay una capita que sostiene al cerebro para que el cerebro pueda muellar. Es como una envoltura. Y luego está el cráneo. Del cráneo solamente hay espacio para que pase la tubería y prácticamente aquí ya está la frente. O sea, hay todo un sistema que va desde el cráneo hasta la profundidad y el interior de el cerebro para tener un adecuado drenaje.
algo muy importante. Ya sean los vasos sanguíneos, se dividen en dos. En arterias que llevan sangre limpia y en venas que llevan sangre sucia. El sistema donde llega el agua potable y el sistema de alcantarillado. Los vasos sanguíneos son un sistema vivo. Están constituidos de células. Entonces, es muy importante que los vasos sanguíneos tengan una salud. Un vaso sanguíneo tiene que estar saludable. Para que un vaso sanguíneo esté saludable, el contenido tiene que ser el adecuado. Oye, pero pues en el sistema de drenaje, las venas, pues el cuerpo desecha toxinas. No creo que sea un contenido adecuado. Sí, pero las venas están diseñadas para transportar todas estas sustancias de desecho, todas estas toxinas, que son electrolitos, que son células muertas. Vamos, son elementos para los cuales este sistema vivo se adaptó. El cuerpo no está de ninguna manera diseñado para transportar drogas intravenosas. Y con drogas intravenosas no me estoy refiriendo a las que te ponen en una solución en un hospital, porque pues, esas están diseñadas para no irritar las venas ni las arterias. Me estoy refiriendo a aquellas personas que se inyectan heroína, aquellas personas que se inyectan cocaína, aquellas personas que se inyectan cristal, aquellas personas que se inyectan fentanilos. Eso genera una lesión en el interior de los vasos sanguíneos. Puede generar estas células que se ven aquí como donas, se llaman glóbulos rojos o eritrocitos. Las drogas inyectables pueden generar que estas células se hagan bolita y esos son los trombos, que se coagulen y esos son eh, cuerpos que viajan a lo largo del sistema vascular y pueden generar trombos. El tabaco genera un constante daño de los vasos sanguíneos. Tú llegas después de haber abusado del cristal que genera, como vamos a ver más adelante, alteración en el tamaño de los vasos sanguíneos. Y durante todo el internamiento estás fumando, no estás dejando descansar estos vasos sanguíneos. Todo lo contrario, estás disminuyendo el tiempo de vida de los vasos sanguíneos, los envejeces más rápido. Y si bien sí se recuperan, no se recuperan por completo. Puedes cambiar una sección de una tubería sin alterar el flujo sanguíneo. Perdón, puedes cambiar la tubería de entrada, por ejemplo, de tu colonia, dejando sin agua a la colonia. Puedes cambiar una sección tu, de la tubería de tu casa y te vas a quedar un tiempo sin agua. Ojo, no puedes cortar el flujo sanguíneo de súbito porque, como les explicaba al principio, las neuronas necesitan seguir vivas. En el caso del consumo de alcohol, se produce mucho colesterol. El colesterol se va acumulando en la luz de las arterias y de las venas y van generando algo que se llama daño aterosclerótico. El colesterol en las arterias genera muchísimo daño. Por eso es muy importante que en los pacientes que tienen trastorno por consumo de alcohol se les haga su química sanguínea.
todos los pacientes internados tienen que tener por lo menos una biometría hemática, una química sanguínea y un examen general de orina, porque eso me habla de daños que corren en paralelo al consumo del tabaco, que corren en paralelo, como lo vimos anteriormente, al consumo de alcohol. El consumo de alcohol puede generar alteraciones dislipidémicas, que se sube el colesterol, que se suban los triglicéridos y que se altere la salud vascular. Los cannabinoides están relacionados con la aparición temprana de enfermedades metabólicas como es la diabetes mellitus en personas que tienen antecedentes genéticos, igual que el alcohol. Entonces hay que vigilar la salud vascular y para eso necesitamos una química sanguínea, porque sostener el estado de daño vascular va a generar alteraciones en el cerebro, que es lo que estamos viendo, pero también genera alteraciones en el corazón, en los ojos. Vamos, por eso es muy importante que podamos entender que la dependencia a sustancias no es solamente estar malito de tus emociones, no es un vicio, no es una adicción, es un conjunto de trastornos y de enfermedades, de trastornos neurológicos, psiquiátricos y físicos que tienen que ser atendidos en su totalidad. Y proteger los vasos sanguíneos es algo muy importante. ¿Por qué? Porque se puede generar algo que se le conoce como vasoespasmo. El vasoespasmo, voy a regresar a esta diapositiva. Este es un vaso sanguíneo. Aquí se representa una arteria. A la mitad, recordemos como las arterias son un sistema vivo, están formadas por capas de músculo. Por eso las arterias pueden hacerse más pequeñas y pueden hacerse más gruesas para incrementar la capacidad en la que viaja el líquido y disminuir su velocidad. Si se hacen chiquitas, disminuye la cantidad, pero aumenta la velocidad de sangre. Si se hacen grandes, aumenta la cantidad, disminuye la velocidad, como en todos los líquidos, pero tiene que estarse abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Cuando las arterias del cráneo se abren rápidamente y se quedan trabadas, aparece algo que se llama migraña o el dolor de cabeza. Incluso los pacientes dicen, ay doctor, siento como que me pulsa, siento como que atrás del ojo me duele, ni siquiera puedo ver. Es porque se queda abierto el vaso sanguíneo y ya no se puede cerrar. Eso se llama migraña. Cuando alguien fuma, cuando alguien utiliza tachas, cocaína, cristal, cuando alguien utiliza anfetaminas para bajar de peso, las arterias, lo que se puede generar es que se cierren de manera súbita, porque ese es el efecto en una intoxicación. Las arterias se cierran para llevar más sangre rápido al cerebro. Cuando fumas cristal, tus arterias se cierran y por eso empiezas a sentir que todo va a una velocidad, sientes que todo el mundo te está viendo, te pones, estás bien crico, si quieres asaltar a todo el mundo, o quieres tener relaciones sexuales, o le quieres pegar a todo el mundo, estás muy excitado. Una de las funciones es que se cierran las arterias. Es que, doctor, yo fumo cuando fumo me concentro más. Pues sí te concentras más porque uno de los efectos del tabaco es cerrar esas arterias. Y entonces te llega más sangre al cerebro y por lo tanto te concentras mejor. Pero ¿sabes qué, doctor? Ya no tengo erecciones. Pues no, porque con el consumo de tabaco, lo que estuviste haciendo durante todo este tiempo es que la sangre llegara a los cuerpos cavernosos, a un área del pene,
y se abrieran y se cerraran, se abriera y se cerrara, y estás estropeando tu función sexual. Porque así funciona el tabaco, así funciona el cristal, así funciona MDMA, el éxtasis, así funciona la cocaína. Pero cuando las arterias cerebrales se cierran, al respecto de la zona en la que se cierran, se puede tener algo que se llama ictus o encefalopatía. Muchas veces llegan los usuarios a los centros de rehabilitación y dicen, no, pues es que está psicótico, no es que está bien avionado. No necesariamente. Puede tener áreas de vasoespasmo que le hacen tener una patología que se llama encefalopatía. Es, no le estás llegando, le está llegando poca sangre, le está llegando poca glucosa y el cerebro está sufriendo. No se está muriendo, está sufriendo. Entonces, no cualquier alteración en la conducta o de repente llegan muy somnolientos o están muy somnolientos y de repente se despiertan y están muy activos y de repente se vuelven a dormir. Estas alteraciones en la conciencia nos pueden hablar de daños encefalopáticos que dejan alteraciones a largo plazo, pero el vaso sanguíneo, cuando pasa el efecto, cuando se corrige la causa, vuelve a restablecer el flujo, pero pierdes funciones. Estuviste sometido, por ejemplo, en la parte frontal del cerebro, estuviste sometido a falta de oxígeno, no se te murió nada, pero cuando se apertura, nuevamente te quedas con ideas obsesivas, empieza la idea obsesiva, es que no me puedo quitar, estoy generando, no me puedo quitar la idea obsesiva de que algo va a pasar, de que algo va a estar mal. Esto es un impacto que se tiene. Por eso constantemente les pregunto, cuando estás en las juntas ya puedes prestar atención, ya te puedes concentrar, ya puedes leer, ya puedes participar, porque otro de los impactos es en las áreas que se ocupan de la atención, la concentración y la memoria, el hipocampo y muchas áreas del lóbulo temporal que se encargan del aprendizaje y que se ven afectadas por los vasoespasmos. Y así es una lotería. Les en este esquema podemos ver que prácticamente todo el cerebro tiene vasos sanguíneos. No sé cuál, no puedo saber cuál va a generar un vasoespasmo. Solamente a través de platicar contigo, de escucharte, de decir, bueno, tiene esta falla en esta parte del cerebro. Por eso cuando digo, quiero ver a alguien en 20 días, son 20 días. No es un mes, no son 2 meses, porque si estoy observando algo, en 20 días estoy esperando que eso se recupere. Si me lo pasan a los 2 meses y ya no se le quitó, pues ya se dañó, ya no puedo hacer nada. Por eso los tratamientos tienen que estar al respecto de la continuidad que se marcan. No lo cito por capricho, no tengo conflicto de interés. Es muy importante que tengamos claro que los tratamientos inicialmente se establecen con una potencia para ir generando una disminución en el impacto de estos mecanismos. Suponiendo tú tienes un vasoespasmo por cristal, pero llegas al centro y sigues fumando, este cierre temporal de las arterias va a continuar porque tú le estás mandando la señal de que no existe el suficiente flujo. Tarde o temprano, ese flujo se va a ver interrumpido. Aquí tenemos a un paciente de 38 años de edad que no tenía hipertensión, que consumía ocasionalmente cocaína. Esta parte del Doppler, el Doppler es un ultrasonido, como el de los submarinos. Se manda una señal de sonido, esa señal choca y rebota y nos da estas imágenes. Al rebotar con alteraciones ateroscleróticas, estas son las arterias carótidas que están a los lados del cuello. Estos son los grandes tubos
que llevan el agua al tinaco, como comúnmente se dice. Estos grandes tubos llevan la sangre a todo el cráneo y podemos observar que aquí hay ulceraciones. La cocaína tiene la capacidad de ulcerar los vasos sanguíneos de alto volumen. Estas arterias carótidas son arterias de alta presión. Por eso en las películas o desgraciadamente ya en la vida real, cuando alguien se lesiona la carótida, la sangre sale a muchísima presión, porque sostienen toda la presión de la bomba que es el corazón. La cocaína te puede ulcerar esas áreas porque destruyen las paredes de los vasos sanguíneos o pueden generar fallas en la circulación por ateroscleroma, el alcohol, la marihuana genera muchísima placa de aterosclerosis porque es fumada, que al igual que el cigarro, la mayor parte de los consumidores de marihuana la fuman. Entonces, la aterosclerosis va cerrando estas arterias, estos tubos de alta presión y va disminuyendo el volumen, por lo que genera fases de insuficiencia vascular cerebral. Es que ya le cambió la personalidad a mi hijo. Antes de consumir, era alguien tranquilo, amoroso, que le gustaba estar en su casa y ahorita pues, es corajudo, no se le puede decir nada, está muy inquieto. Aparte de la neuroadaptación, probablemente tiene un problema de llenado cerebral, de circulación cerebral. Los daños del tabique son muy importantes. Los daños del tabique se presentan en drogas que son inhaladas. Por ejemplo, el cristal o la cocaína. Los daños en el tabique son un ejemplo o deben de ser un dato clínico muy importante, porque si yo tengo el tabique lesionado, es altamente probable que tenga una lesión cerebral. Es que antes se creía que solamente aquellas personas que consumían muchísimo, muchísimo, podían generar estos daños. Esto es una tomografía, aquí está la nariz, estos son los ojos y podemos ver una grave destrucción que va prácticamente desde el paladar hasta la fosa nasal. A decir, es que llevaba mucho tiempo consumiendo. No, es que los vasos sanguíneos, cuando consumió, los vasos sanguíneos se cerraron y se murió el tabique. El cartílago está vivo. Todo en nuestro cuerpo está vivo. Si yo le quito la sangre, lo voy a matar. Si yo erosiono los vasos sanguíneos, voy a matar el tabique y va a haber lesiones. Esto sucedió cuando hay lesiones del tabique, por ejemplo, aquí están los ojos, podemos ver que, esto también es una tomografía, podemos ver que prácticamente hay una destrucción que va hacia las órbitas. Por eso es muy importante la exploración física que la practica el médico general. El médico general debe explorar profundamente a los usuarios, porque detectar muchas veces pequeñas lesiones en el tabique o sinusitis es muy común que aquellos usuarios de sustancias por vía nasal, por esnifadas, en particular la cocaína y el cristal y otras anfetaminas, tengan este tipo de lesiones o tengan sinusitis. La sinusitis de repente tienen voz nasal, están así como gangosos, tienen dolor en estas áreas, amanecen con la nariz muy tapada, constantemente se están sonando. Eso es porque los senos paranasales que están a los lados de la cara, debajo de los ojos, se llenan de mucosidades y pierden la mucosa por la vasoconstricción. Y como las drogas pueden ser hidro o hiposolubles, destruyen células de una forma brutal. Entonces, la exploración física nos tiene que arrojar primero este tipo de lesiones para darles tratamiento y
solicitar otro tipo de estudios para descartar lesiones neurológicas. ¿Qué tiene que ver la nariz con el cerebro? Los vasos sanguíneos. Si se alteró un vaso sanguíneo, pues entonces tengo que buscar que no exista daño cardíaco, para eso tengo que tomarle un electrocardiograma, le voy a mandar a hacer un electroencefalograma. De repente, en un centro de rehabilitación me decían, pues es que ya no pidas tantos estudios, es muy caro. Lo comprendo, en serio comprendo que para los familiares es un gasto catastrófico, es mucho dinero, lo sé, pero hay cosas que se sospechan y que se tienen que comprobar, porque si no hacemos los estudios a tiempo, entonces el índice de rehabilitación va disminuyendo. Puede estar un año y medio ahí, pero si no sabemos por qué, qué le está generando la impulsividad, pues lo pueden tener 3 años y a los 3 años va a seguir siendo impulsivo. Lo pueden tener 2 meses psicótico, pero en el tercer mes ya no se va a poder revertir la psicosis. Ojo, es muy importante, como lo hemos visto anteriormente, que las etapas críticas de tratamiento están en los primeros 3 meses. Todo aquello que se puede tratar, todo aquello que puede remitir, tiene que ser atendido antes de los 3 meses o si no se vuelve algo crónico. Por eso es muy importante que se mantenga la línea de tratamiento conforme se establece, las citas con el médico general, cómo se establecen, las citas con los neurólogos, cuando les solicito interconsultas con el cardiólogo, con el neurólogo, con el ginecólogo, se deben de realizar. Sé que es muy costoso, pero a la larga, nada recupera la salud, a la larga, nada recupera la integridad del sistema nervioso central. Aquí podemos ver que en la puntita de las arterias, que son como capilares, que es así, son vasos sanguíneos tan pequeñitos como una fibra óptica, se pueden infartar. Si hay un vasoespasmo, no llega sangre a esta área del cerebro y se generan infartos lacunares. Aquí podemos ver dos, se llaman lacunares porque tienen forma de lagunita. Aquí se puede ver un área muy pequeña del cerebro que murió, que está necrosada, aquí se ve otra, y aquí en medio hay agua, por eso hacen una lagunita. Este tipo de infartos son característicos en todas aquellas drogas de abuso que te elevan la presión arterial. Ah, bueno, pues nada más ha de ser la cocaína y el cristal. De ninguna manera, vámonos hacia atrás. El señor Red Bull, el señor Monster, el señor abuso de café, abuso de preentrenos, abuso de óxido nítrico, te genera infartos lacunares. Entonces, ¿debo dejar de tomar café? Pues no sé si debas, pero sería fundamental, sería una buena idea que dejaras descansar a tus vasos sanguíneos hasta que vemos si tienes colesterol o hipertensión. Todo aquello que genera hipertensión, nuevamente la hipertensión, el alcohol, en la fase de abstinencia sube la presión, en la cruda, ¡pum!, sube la presión. No hablemos de la cocaína y del cristal. La cocaína y el cristal puede generar episodios hipertensivos muy graves y sostenidos. Y es aquí donde vemos que el tabaquismo, inhalar tabaquismo, vamos a quitar esa frase, inhalar humos o vapores. Es que estoy vapeando, pues igual te sube la presión, mi hermano. Es que la marihuana hace menos daño que el tabaco. Pues si te la untas, porque si la fumas te genera el mismo daño que el tabaco y aparte los daños que te genera la marihuana. Y tener uno o dos microinfartos lacunares no te va a generar parálisis ni alteraciones importantes. No se te va a ir la cara de lado, no vas a tener alteraciones en hablar, no te vas a quedar hemipléjico, parapléjico, pero depende del área donde toque,
Es que, doctor, no puedo dormir. Me cuesta mucho trabajo dormir. Estoy tomando 900 miligramos de medicamento y no puedo dormir. Les tomamos una tomografía, les tomamos una resonancia y nos damos cuenta que tiene infartos lacunares en las áreas que nos ayudan a los seres humanos a controlar el sueño. Es que tengo dificultad en la atención, la concentración, la memoria. No seré TDA. Les tomamos una tomografía y su TDA son infartos lacunares. Es que soy altamente impulsivo y me corto y voy de una relación destructiva a otra, no establezco las consecuencias de mis actos, se les toma una resonancia magnética o una tomografía y tienen infartos lacunares y les estuvieron diciendo que tenían trastorno límite. No todo, no todo lo que no podemos explicar es trastorno límite, no todo lo que no podemos explicar es TDA. Se tienen que hacer estudios porque a partir de lesiones muy discretas se puede ir evaluando e ir ampliando la posibilidad de hacer un diagnóstico adecuado y establecer un diagnóstico adecuado y dar un tratamiento eficiente. Hay personas que han vivido creyendo que tienen trastorno límite y una vez que se entiende, se diagnostica la lesión y se atiende, se resuelve. Aquí podemos ver otro tipo. Les comentaba, cuando se tapa el vaso sanguíneo, se llama embolia. Comúnmente se le conoce como embolia. También se le puede conocer como evento vascular cerebral. También se le conoce como trombosis. Este coágulo puede estar formado por sangre en aquellas personas que se inyectan drogas, en aquellas personas que utilizan poppers, en aquellas personas que utilizan PVC, tabaco, alcohol, marihuana. Se envejece el vaso sanguíneo por inflamación o por irritación y se va un trombo a la circulación. Este trombo se va a impactar en arterias de pequeño calibre y lo que provoca son isquemia cerebral, que es muerte cerebral. Aquí tenemos la arteria cerebral anterior que está colapsada y generó muerte en esta área del cerebro. Pero en esta área del cerebro está el hipocampo, hay parte del sistema límbico, entonces va a tener dificultades en atención, concentración, memoria, regulación de los afectos, regulación de la ansiedad e incluso puede hacer fallas graves en el control motor. Aquí podemos ver un accidente cerebral, una isquemia aguda en, en un consumidor de cocaína. También existen lesiones cerebrales que se llaman aneurismas. Los aneurismas es como cuando pateas un balón y le sale un chichón o como a los neumáticos cuando le sale una bolita. Cuando se rompen las paredes de las arterias, se hace esa especie de chichón, esa especie de bolita que debilita las arterias y que genera rupturas. Cuando los vasos sanguíneos se rompen, se genera un accidente, una hemorragia cerebral. En los usuarios de drogas, de alcohol y de tabaco, es más frecuente que se tengan hemorragias cerebrales que isquemia cerebral, que es más frecuente que se vacíe la sangre a que se muera una parte del cerebro, a que se despegue un trombo y se tape. Desgraciadamente, y actualmente estamos viendo hemorragias cerebrales en usuarios de cristal, adolescentes, chavitos.
ellos ya no llegan a rehabilitación, son pacientes que están llegando con sangrado cerebral, con hemorragias cerebrales, áreas de urgencias y muchas veces pues, es irrecuperable o hay lesiones graves. Todo esto se provoca por la hipertensión arterial, que como les he dicho anteriormente, se presenta en la cruda del alcohol, se presenta en la abstinencia a benzodiazepinas, a heroína, fentanilos, a cocaína. Estos daños son muy frecuentes en usuarios de crack, en usuarios de cristal fumado, en usuarios de drogas para bajar de peso. Aquí podemos ver ya en una autopsia cómo es un accidente vascular cerebral. Hay una hemorragia francamente masiva. Como les comentaba, el cerebro está en el cráneo y está muy pegadito. En el cráneo no hay espacio más que para el líquido cefalorraquídeo, para las estructuras que hacen que muelle el cerebro. Y si de manera súbita se rompe una arteria y incrementa la presión cerebral, el cerebro se apachurra y muere. Aquí podemos ver áreas de lesión graves en un sujeto consumidor de cristal que tuvo una hemorragia cerebral. Aquí también vemos en un cerebro cómo hubo un área hemorrágica y esta área hemorrágica lo que hizo fue aplastar el cerebro. Se puede ver aquí está el área respiratoria, aquí está el bulbo respiratorio, aquí estaba el cráneo, el hematoma, la colección de sangre empujó al cerebro hacia un lado, oprimió el bulbo cerebral, el sujeto murió, pero si podemos observar, todo se desvió. Y este tipo de lesiones son muy rápidas y son incompatibles con la vida. Se puede ver, con este estudio termino para que nos dé tiempo a preguntas. Podemos ver, y actualmente se sabe que el cristal genera toxicidad en las neuronas y inflamación. También genera áreas de inflamación muy importantes. Aquí podemos ver lesiones producidas por cristal que son muy parecidas al tipo de lesiones en la esquizofrenia. Hay pérdida de sustancia gris, por lo que estos tubos, era lo que les comentaba, son ventrículos, son los sistemas de drenaje del líquido cefalorraquídeo que están al interior del cerebro. Cuando hay pérdida de sustancia gris, los síntomas y la destrucción del cerebro es muy parecida a la que tienen las personas que viven con esquizofrenia. El cerebro se torna delgado, pierde capacidad estructural y entonces existen fallas continuas. Y es desgraciadamente cuando podemos observar que los pacientes llegan psicóticos a los centros de rehabilitación. Psicosis es ver lo que los demás no ven, escuchar lo que los demás no escuchan, creer cosas extraordinarias como que los persiguen, que son los delirios, que sus compañeros están atentando contra ellos, que los persiguen drones. Y la psicosis es un estado de toxicidad muy importante que debe de ser tratado. Cuando los usuarios de drogas de abuso tienen un primer episodio psicótico, esto ya nos habla de una vulnerabilidad. Hemos podido ver en usuarios que están iniciando en el consumo de cristal, que tienen un primer episodio psicótico, presentan una recaída, tienen un segundo episodio psicótico que es de un control muchísimo más difícil. Se tienen que utilizar varios medicamentos, algunos de ellos muy potentes. La recuperación tarda mucho y a veces ya no es completa.
genera daños importantes y en el tercer episodio o en el cuarto episodio ya no remiten, ya se quedan psicóticos. El estado ya es permanente y justamente se debe a la toxicidad, a la muerte celular que aparece en la sustancia gris, que es la parte donde pasan los cables, la parte de soporte del cerebro, la parte que da toda una serie de circuitos, como es el de la dopamina, como es el de la serotonina, que controla muchos procesos neurológicos y al perderse la estructura, se pierde la función del cerebro y ya se tienen síndromes, por ejemplo, los psicóticos que son irreversibles o que incluso si se recuperan, ya no se recuperan de una forma íntegra. Vamos a dejar hasta aquí esta charla para darle lugar a las preguntas. Las preguntas las pueden hacer vía chat o directamente en su micrófono. Solamente les quiero puntualizar que esta charla está siendo grabada para subirla a redes sociales. Así que si quieren compartir, no es necesario que den su nombre, no es necesario que prendan su cámara. Si ustedes prenden su cámara, están aceptando que su imagen pueda aparecer en redes sociales. Si quieren hablar de alguno de sus familiares, no es necesario que me den el nombre. Y abrimos el tiempo a preguntas. No hay preguntas ahorita en el chat. Si alguien quiere, o tiene alguna duda, a ver, hay una ya. Buenas tardes. Una pregunta. Mi hijo es su paciente. ¿Qué sucede si toma tratamiento y de repente consume? Ok. Eh, la adictología es una alta especialidad de la psiquiatría. ¿Qué quiere decir esto? Para el tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, regularmente elegimos medicamentos. En mi práctica elijo medicamentos que no tengan interacciones graves con el alcohol, con el tabaco y con otras drogas. ¿Ok? Si alguien está en tratamiento y consume, es muy importante que lo que se retire sea el consumo de alcohol, del tabaco y otras drogas, no que se retire el tratamiento farmacológico. ¿Qué es lo que sucede? Es en los tratamientos que yo establezco, eh, pierde la función el tratamiento o potencializa el efecto, en este caso, de algunas sustancias, por lo que aparece rápidamente la intoxicación o genera síntomas tan desagradables que el usuario decide ya no seguir consumiendo. Entonces, ¿qué sucede? Pues no hay interacciones graves, no tiene interacciones graves el consumo. Hay que frenar el consumo y hay que acudir a solicitar atención. Yo sé que para los padres es muy, muy frustrante cuando existe nuevamente consumo, pero recordemos que en los trastornos por consumo de sustancias, desgraciadamente, la regla es la recaída. De un 100%, actualmente se tienen índices de recuperación que están entre el 25%, 35%, dependiendo los modelos. Entonces hay que tener
muy claro que así es el trastorno y que se tiene que informar. Siguiente. ¿El TDAH se detecta en un estudio neurológico? No, hay un estudio neurológico de medicina nuclear que es el SPECT. El SPECT, el SPECT puede revelar a aquellas personas con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Eh, el diagnóstico del TDA es un diagnóstico clínico y no se debe de hacer en pacientes que están en abstinencia a sustancias, que como ya lo pudimos ver en pláticas anteriores, eh, son en periodos intercríticos mayores a 3 meses. Yo no haría el diagnóstico de TDA en un paciente con abuso de sustancias que no haya tenido un tratamiento adecuado y remisión de la totalidad de los síntomas y se haya mantenido en abstinencia por lo menos 1 año, 6 meses, porque muchos de los déficits de atención, de concentración y de memoria se pueden deber a los efectos directos de la sustancia. Ojo, sin embargo, se establece el tratamiento en aquellas personas que tienen estas conductas deficitarias. La diferencia es, yo puedo dar el tratamiento por 1 año y medio o 2 años. Y al retirar este tratamiento, los síntomas de inatención, de hiperactividad pueden remitir en aquellos sujetos que se los provocó el abuso de alcohol, de tabaco y otras drogas. Sin embargo, si ya era un trastorno precedente que precedió el consumo de sustancias, va a continuar. ¿A qué voy con esto? Aquí lo importante no es el diagnóstico. A decir, oh, es que la psiquiatría dual, los diagnósticos duales, lo sé, lo sé, lo sé. Pero el impacto, lo que hemos estado viendo es que el impacto de las drogas altera tanto el funcionamiento cerebral que se tienen fallas diagnósticas que alteran la personalidad de los usuarios. Entran siendo Félix Arandai. Y salgo siendo adicto, border, enfermito de mis emociones, ingobernable. ¡Ah! De repente es muchísimo más complicado resolver todas las complicaciones de diagnósticos mal dados. Es que ya tengo TCA, TAP, TOC, TIC, TICS. Espérate, espérate. O sea, tenemos un trastorno por dependencia de sustancias, vamos a resolverlo, vamos a esperar que se reequilibre tu sistema nervioso central. ¿Qué prisa tenemos por hacer diagnósticos? Ya te estamos dando el tratamiento adecuado para esto. Entonces, mucho cuidado, se establecen los tratamientos, pero los diagnósticos son, por eso los expedientes de repente vienen IDX. I significa impresión, DX diagnóstica. Yo tengo una impresión diagnóstica. Iniciamos con una impresión diagnóstica, la cual después de 2 años confirmamos o no. Espérate a la confirmación. Sigue con tu vida. Sigue siendo Félix Arandai, hijo, esposo, hermano. No te asumas como un adicto todavía. Tienes un trastorno por dependencia a sustancias, pero sigue siendo tú. No, no, no eres un adicto. Eso no te define. Estaba hablando con una paciente eh, y me comentaba de los malos hábitos que tiene su mamá para cuidar la diabetes. Se me ocurrió la gran idea de hacer anexos para personas que no se curan la diabetes. Órale, te vamos a anexar, abuelita, por tomar coca, diabética. Órale, vámonos.
Vamos a hacer anexos para personas hipertensas. A ver, tranquilo, la abuelita vive con diabetes. No deja de ser tu abuelita. ¿Por qué no se equipara las personas que viven con dependencias a sustancias? Se les llama adictos y se les anexa. Pues anexemos a los diabéticos. Generan muchísimo más daño catastrófico en las familias que las personas que viven con adicciones. Por eso hay que contemplar esto de una manera más amplia. Si nos casamos con el diagnóstico, alteramos la percepción. Es que tu hijo está enfermo de las emociones. Tu hijo es impulsivo. Ah, ok, muy bien. Es ingobernable, que es así como impulsivo. Ah, ok, muy bien. ¿Qué lo está provocando? Sus defectos de personalidad, sus vicios de carácter. No, pues es así como si me dijera que está poseído por un demonio. ¿Y entonces eso qué hago? Pues creerle. La fe. No, actualmente las neurociencias tienen la capacidad de demostrar, de generar estrategias y pronosticar. Si no se tiene un pronóstico adecuado, no hay estrategias correctas. La que sigue, Dice, el encefalograma te arroja el daño que tienes causado por la depresión. no, no, o sea, la depresión eh, es una alteración ¿No molecular. compraste los de 20? ¿Pueden cerrar los micrófonos? La depresión es un trastorno molecular, es un trastorno en la transmisión a nivel molecular. No me da de forma directa, voy a decirlo de una manera práctica, cortocircuitos tan graves que me generen manifestaciones en el electroencefalograma. Entonces, actualmente hay estudios de neurogenética, hay estudios incluso de SPECT. El SPECT es medicina molecular muy avanzada. Sin embargo, son demasiado caros. La depresión se puede diagnosticar clínicamente con entrevistas y se ha visto en estudios internacionales con alto poder estadístico que el diagnóstico de la depresión a partir de una escala, a partir de una entrevista clínica, es igual de eh, eficiente que aquellos que son por medicina nuclear. Entonces, no, el encefalograma no es un método diagnóstico para la depresión. La que sigue. ¿Qué daño puedo tener si tengo mucha debilidad y cero ganas de hacer algo y ansiedad? Aquí tenemos, o sea, hay que observar que es muy amplia la pregunta, pero podemos tener desde neuroadaptación, por ejemplo, un proceso de neuroadaptación que genera el uso de sustancias, en particular los cannabinoides, se llama síndrome motivacional. El síndrome motivacional hace que las personas se sientan sin ganas de hacer nada, sin ganas de caminar, tienen muchísima dificultad para disfrutar las cosas, se la viven fumando todos los días, o podemos tener por uso de anfetaminas o por uso de cocaína, alteraciones en microinfartos en áreas específicas del sistema límbico. Es muy amplia la pregunta, pero podría ser un fenómeno que también es muy característico, cuando las personas salen de eh, procesos de rehabilitación muy largos, mayores a 3 meses, salen deprimidas. Tienen una respuesta depresiva posterior a los internamientos. Muchas veces con todo y el antidepresivo experimentan una sensación de mucho agobio, de dificultades para sostener el estado de ánimo durante el día, empiezan nuevamente a presentar insomnio, sencillamente por la estimulación del ambiente. Entonces, tendríamos que valorar clínicamente
todas estas posibilidades diagnósticas en lo que me comentas. Vamos a dar ya nada más 2 preguntas y cerramos. Buenas tardes. ¿El medicamento para psicosis por consumo debe tomarse para siempre? Depende cuántos episodios psicóticos y el tipo y la intensidad del daño. Voy a poner 2 ejemplos. Si es un primer episodio psicótico que remite, que los antipsicóticos funcionan rápidamente, regularmente damos otro medicamento, les puede sonar el Epival, el Atemperator, la pregabalina, la lamotrigina. Regularmente damos el antipsicótico y vamos titulando, vamos subiendo el Epival hasta que llega a niveles que les pedimos. Por favor, hágale niveles de valproato en la sangre. Eso, el nivel de valproato me habla de que el valproato ya llegó a una dosis funcional en el cerebro. Ya tengo al antipsicótico que quita, que remite, que modula el cerebro para evitar que continúen las alteraciones de la atención, la concentración y la memoria. Lo que hacemos es ir retirando el antipsicótico poco a poco y estar observando si no aparecen síntomas psicóticos. Si cuando vamos retirando el medicamento vuelven a aparecer síntomas psicóticos, lo tenemos que dejar por periodos mayores a 1 año, a 2 años, a 3 años, junto con el Epival u otros medicamentos. Sí, en otra posibilidad, quitamos el antipsicótico, dejamos el Epival 2, 3 años, porque el Epival termina, o la lamotrigina, la pregabalina, terminan modulando, reeducando, restableciendo, estabilizando la neurona, la membrana de la neurona, para que recupere a largo plazo la función. Entonces, al final del día, ya sea el antipsicótico se tiene que quedar 1, 2, 3 años o el Epival tiene que permanecer un tiempo indicado para que al final se recupere la función. Desgraciadamente hay veces que ya es imposible quitar los antipsicóticos porque en el momento que se retira aparecen síntomas psicóticos. No solamente es alucinar, no solamente es tener ideas alteradas de la realidad, muchas veces es la conducta desorganizada lo que hace que permanezca este medicamento y efectivamente, ya cuando no se puede retirar el paciente, el usuario tiene ya una patología crónica que desgraciadamente es irreversible. Ojo, no es esquizofrenia. Sin embargo, se comporta igual. Es igual de incapacitante y altera de la misma manera la capacidad de readaptación de los individuos. La última pregunta. ¿Cuál es el daño de la taurina en el cerebro? La taurina es un aminoácido. La taurina por sí misma no genera un daño neurológico. Probablemente esta pregunta está relacionada a las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas tienen una alta carga de glucosa, es un golpe brutal de azúcares, un golpe brutal de cafeínas, jantinas. Las jantinas es la cafeína, la teína, que es un estimulador muy potente que ya pudimos ver que nos puede generar un vasoespasmo, que puede cerrarnos el flujo sanguíneo. Y aparte, le meten aminoácidos. Los aminoácidos, eh, como el cuerpo necesita quemarlos, aceleran el metabolismo y hacen que se libere adrenalina, noradrenalina, dopamina y dan un levantón. Aparte les echan vitaminas, no es una monstruosidad, por eso le llaman Monster. O sea, se toman algo que en su etiqueta dice, esto es un monstruo, esto es brutal para tu cerebro. Entonces, el daño que genera la taurina sola, no, la taurina no genera ningún daño. Mézclalo
Y entonces es una bomba porque en conjunto va a acelerar todo y aparte le echan alcohol, ¿no? Y aparte lo combinan con alcohol, órale, como si no fuera suficiente. Y luego digo, y luego terminan diciendo, no, sus medicamentos son los que me causan daño. No, no son los medicamentos, es todo lo que te metiste. Eso es en drogas de abuso, desgraciadamente y actualmente ya no podemos hablar de consumos puros. Todavía hace 10 años teníamos una población de usuarios que solamente consumían alcohol y algunos más tabaco, alcohol y tabaco. Actualmente los poliusuarios son la regla. Consumen alcohol, consumen tabaco y marihuana, que es la canasta básica. A veces entra en la canasta básica la cocaína y de ahí empieza un consumo o hay un reporte de consumo de 2, 3, 4 drogas de abuso que tienen impactos importantes y que nos pueden generar lesiones a la par. Y entre ellos, estoy todo crudo, me siento mal, o ya me dio el bajón de la tacha, me siento muy deprimido, pues tómate un Red Bull. Aparte que tiene daños metabólicos brutales. El Red Bull afecta muchísimo los riñones, incrementa el ácido úrico, la creatinina. No, 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 esas bebidas son un monstruo, como lo dice la etiqueta. Pues bueno, les agradezco mucho a los centros de rehabilitación, a los familiares que se conectaron a esta charla. Eh, Vamos, su única intención es poder transmitir, poderles comunicar información basada en estudios científicos. Las pláticas anteriores y esta plática están en el canal de YouTube, las pueden encontrar como Félix Aranday Cortés o Félix Aranday o @ArandayMD y eh, cerramos hoy la serie que fue desde intoxicación, abstinencia, autoadministración compulsiva, esta serie de pláticas hasta neurodegeneración no habían, no se habían presentado, están en el canal, igual a los centros de rehabilitación las pueden volver a escuchar en el canal. La próxima semana vamos a hablar de Horizonte Adictológico, que ya es la actualización de los perfiles de abuso de drogas que se encuentran en los usuarios. Esto que les hablaba al final. El ¿Con próximo mes. qué? Perdón, el próximo mes, con qué se inicia y cuáles son las drogas de abuso que se están teniendo en nuestra población. Hemos estado hablando de una droga, ya vamos a hablar, nos vamos a aproximar a la realidad. Es que yo ingresé a mi hijo de 16 años con consumo de alcohol, tabaco, marihuana, y lo que le generó un episodio psicótico fue el cristal. Entonces, ya nos vamos a aproximar a la realidad que están viviendo. Les agradezco mucho su atención y los vemos el próximo mes. Un abrazo. Gracias, doctor. Gracias, doctor.